Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, infinitas gracias te damos por bendecirnos en esta noche, tener una vez más el contacto con tu palabra y permite que esta palabra muestre nuestro pecado, nos lleve a los pies de Cristo y que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro. Bendice nuestro ministerio como consejeros, que cada día podamos estudiar más acerca de la Escritura y crecer más en la fe. Fortalece nuestras vidas, nuestros corazones y permite que cada día sigamos creciendo juntos en este caminar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy Amén. bien, entonces en esta lección 6, como ven el título, lo apropiado en el culto de adoración. Ustedes saben lo que pasa con el evangelismo. Cuando hablamos de la misiología, no hay nada que esté escrito en la misiología. ¿Y qué quiero decir con esto? De que todos nosotros hacemos obra de misión de un modo o de otro, pero esa obra de misión que nosotros hacemos, eh, no sabemos qué va a pasar. Lo importante es que hagamos algo. Y por eso ustedes ven que encontramos que hay eh, grupos sembradores, donde hay mujeres sembradoras, donde hay hombres sembradores, y eso pasa dentro de la misiología. Y siempre hay esas necesidades. Eso es lo que pasa con nosotros en cuanto a, a los sembradores y las sembradoras. Es algo que estamos viviendo por las bendiciones de Dios. Y son cosas que en el camino se van ajustando porque cada necesidad es diferente. Y cuando ustedes empiecen en su ciudad, en su lugar, con la misión, a llevar el evangelio a otros y que vaya creciendo la obra, pues se van a encontrar con muchos retos y sobre todo con el papel del hombre y la mujer y sobre todo con los temas que pueden pasar en todo esto que tiene que ver con la misiología. Entonces, ya en el capítulo 11, ya Pablo empieza a tratar un tema que tiene que ver con el culto de adoración. También ellos tenían problemas con el culto de adoración. Ya terminamos el tema de la libertad cristiana. En el culto de adoración estamos encontrándonos de que pues Pablo tiene muchas dificultades o Corintios tiene muchas dificultades en cuanto al papel del hombre y la mujer. Y es aquí donde nos encontramos con la primera pregunta que nos dice, ¿podemos usar estos versículos? Es decir, cuando estamos en 1 Corintios 11 y los podemos usar para implementarlos en la iglesia, en el culto de adoración. Y la respuesta es sí, sí los podemos usar. Recordemos que es una diáfora la manera de adorar. Es una diáfora como Dios quiere que nosotros adoremos. La forma de los cultos, la forma de las vestimentas, la forma pues de las canciones, siempre y cuando la música sea cristocéntrica, y tenemos muchas otras cosas importantes. Pero a veces la Biblia nos da unos, una fotografía de lo que hay que tener en cuenta y la fotografía aquí es el papel del hombre y la mujer. Mi experiencia con Iglesia Bautista, he tenido experiencia con Iglesia Evangélica en cuanto a que las mujeres, cuando hemos llegado, las mujeres son pastoras, las mujeres son las que tienen el control de la congregación. Y estando en una de las ciudades aquí en Colombia, Santa Marta, hace unos años atrás, eh, estábamos estudiando con alguien que estaba muy interesado en la doctrina luterana confesional y nos sorprendía el avance de él, pero él siempre nos decía que él tenía pues su iglesia y realmente era en Taganga donde tenía la iglesia. Pero él también decía, bueno, mi esposa es la pastora allá también. Yo soy pastor, ella es pastora. Y cuando empezamos a estudiar acerca del papel del hombre y la mujer, él
bueno, él dijo, yo quiero hablar con mi esposa sobre eso. Yo varias veces fui a ese servicio, a ese culto, y nosotros habíamos quedado de hablar cierto día sobre, bueno, que había hablado con su esposa. Y él me dijo, pastor, yo no me voy a hacer echar de la casa. Ella me dijo que ella es pastora, que ella no se va a quitar de ser pastora. Y si a mí no me parece, pues que yo cogiera mi ropa y me fuera. Prácticamente le dijo así. Y bueno, no pudimos seguir estudiando con él, porque a partir de ese momento se rompió todo. Entonces, ustedes se van a enfrentar a eso. Y una de las cosas que Pablo está usando aquí como ejemplo, porque este versículo, acuérdense que cuando estamos estudiando la Biblia, siempre nos preguntamos si es ley, evangelio, si algo es descriptivo, entonces si está describiendo una historia o si algo es prescriptivo. Y prescriptivo es también una forma de mandato. Entonces, por ejemplo, cuando nos dice Jesús, vayan a todas las naciones, pues es algo prescriptivo que encontramos en la Biblia. Y Pablo está usando aquí un ejemplo cultural de cómo se vestían las mujeres en esa época. Tal vez a ustedes les tocó, a mí me tocó, yo todavía veo algunas mujeres que son ancianas y van a las iglesias y se ponen un velo sobre su cabeza. Lo hacen por cultura, por tradición. En los Corintios lo hacían tanto las mujeres que eran romanas, que eran judías, que eran griegas, ellos hacían esto. Y encontramos de que siempre en los grupos sembradores, en las congregaciones, vamos a ver al hombre y a la mujer adorando juntos. Pero recordemos que Dios ha marcado bien el papel del hombre y la mujer en el hogar y en la iglesia. En la vida secular no. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa de confecciones de jeans y yo tuve muchas mujeres que eran jefas, que fueron mis jefas y por ende yo me sometía a ellas, yo obedecía a ellas, porque es algo secular y Dios no habla acerca de esto. Y Pablo lo que quiere mostrar aquí, y es lo que podemos usar estos versículos en la adoración, y eso tiene que ver en la consejería, porque a ustedes les puede pasar eso. Es que yo estoy predicando como mujer, pero ¿hasta dónde puedo yo ejercer mi ministerio? Todos tenemos el sacerdocio universal. Y más adelante vamos a hablar de unos versículos bíblicos de tener ese mismo estatus delante de Dios, pero cuando estamos hablando de la organización de la iglesia, de la adoración y sobre todo cuando ya es algo muy formal, pues necesitamos mantener este orden. Y por eso el término que se usa aquí en Corintios de cabeza viene de la palabra cefalea y tiene el significado de autoridad, dominio, gobernante, jefe, director, líder, supremacía, o sea, que la cabeza es el que tiene autoridad sobre otros y el que es superior en el rango. Pablo, al usar este ejemplo de la mujer que se pone el velo, también muestra en estos versículos bíblicos, otra vez, lo cultural, como ellos adoraban, y acá no podemos hacer nada prescriptivo ni ponerlo como ley, porque sería legalista. Si el hombre se ponía algo sobre la cabeza, pues estaba faltando a la autoridad, porque en ese momento el hombre era la autoridad. Si una mujer no se ponía el manto en la cabeza, pues era una muestra de que no estaba obedeciendo la autoridad o el papel de la mujer, el papel del hombre que Dios dio en la creación. Por eso el versículo 8 es muy clave. Y el versículo 8 nos dice, bueno, es que la mujer vino del hombre cuando fueron creados. Y siempre ese es el principio que usa Dios para hablar del papel del hombre y la mujer. Y es ahí donde lo que nos quiere enseñar Pablo en esto es que si Cristo pudo trabajar subordinado a su cabeza, que es Dios, esa es la motivación, la mujer también va a estar dispuesta a hacer lo mismo con respecto a su cabeza, que es el hombre.
Entonces, puede pasar eso y en la misión, para que tengan ustedes en cuenta, y eso es importante como consejería, cuando uno está haciendo misión, hay una parte que es el desorden. O sea, usted está yendo a predicar, está conociendo gente, está llegando gente, en todo ese desorden. Y usted va a muchas personas de diferentes denominaciones, va a pasar esto, va a pasar aquello, porque está en el desorden. Pero cuando se va a poner el orden, entonces en Academia Cristo, para que podamos ver en el discipulado uno que ustedes hicieron, llegaron gente de muchas denominaciones y cuando se puso el orden se puso en en el tema, en el tema de, bueno, el acuerdo doctrinal. Ahí es donde se pone el orden. Ahí es lo que nosotros necesitamos. Entonces, esto nos sirve mucho como consejeros para mantener el orden en el culto, el orden en la misión. Eso es algo muy importante que nosotros necesitamos rescatar porque podemos ver que nuestro grupo sembrador o nuestra congregación está fallando en el papel del hombre y la mujer, pues es bueno hablarlo. Ustedes saben que la mujer puede dirigir los servicios o actividades con otras mujeres. Y si hay un hombre que es creyente, llega al grupo sembrador y es creyente, pero el hombre no quiere hacerlo, pues tampoco lo podemos obligar, porque también puede ser algo de falta de madurez. Y a veces puede tardar mucho tiempo para que un grupo, en este caso de nosotros sembrador, donde la mujer es sembradora, puede tardar mucho un tiempo para que el grupo pueda captar, pueda entender, o un hombre pueda entender lo importante del liderazgo. Entonces, es un proceso que también es de paciencia, es de paciencia. Y eso en la consejería es muy importante. El principio del hombre es la autoridad, la mujer, bueno, es la ayuda idónea, pues hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Cuando les hablaba que tuve experiencia con una iglesia bautista igual, yo me acuerdo que había una mujer que ella era la que predicaba, la que enseñaba en la escuela dominical, y cuando yo fui la primera vez allá a dar una clase en esa congregación, esa mujer se sentó en la primera silla y me hacía morisquetas con su cara. Yo explicaba de la doctrina y ella apenas me hacía así con su boca, me hacía así, no le, me buscaba pelea y todas esas cosas. Pero bueno, por la gracia de Dios, con el tiempo ella aprendió y yo no me iba a poner el tú a tú con ella y pasaba algo muy peculiar con ella. Ella era la dueña o es la dueña del terreno donde está la congregación, porque la congregación puso los adobes, ella, ella prestó ese terreno. Entonces, nosotros creímos que ella nos iba a sacar de ahí cuando todas esas cosas. Pero no, no, ella entendió muy bien y es una de las mujeres que sirve mucho en esta congregación. Es una de las mujeres que ella aprendió mucho la doctrina y cuando ella pudo ver el papel de ella dentro de la iglesia, pues ella agradeció a Dios y pidió también perdón porque fue así como ella fue instruida. Cuando ella llegó a la fe, pues en esa denominación, pues ella la instruyeron para ser pastora y lo hacía muy bien. Yo le escuché un sermón a ella, pues no tenía ley y evangelio, pero se expresaba o se expresa muy bien. Ahora ella apoya mucho a los niños. Ella es la maestra de los niños en esa congregación y lo hace muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos este punto aquí? Si nosotros vemos que los grupos sembradores o en la iglesia hay problemas del papel del hombre y la mujer en cuanto a la adoración, quién es cabeza, quién dirige, quién está guiando y quién no, pues necesitamos poner bien en orden usando este capítulo, porque eso puede pasar. Y como consejeros necesitamos tener mucha paciencia en esto, porque como les digo, a veces puede tardar. La historia que les cuento de esa mujer que era bautista, eso fue casi 6 meses, porque yo estuve un tiempo yendo a ese lugar cada domingo a enseñar, haciendo el acuerdo doctrinal. Lo hacíamos diferente a como ustedes lo conocen en la Academia Cristo. En ese tiempo teníamos otro método y fueron casi 6 meses
pues uno se necesitaba llenar de paciencia. No digo que no me molesté en algunos momentos, sí me molestó algunos momentos que son difíciles, más sin embargo, pues lo importante es lo que Dios bendijo. Entonces, aquí espero que haya sido claro ese punto. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario con esto? Muy Pastor, bien. no caso, en nuestro grupo, por ejemplo, creo que ustedes saben, ¿no? Nosotros tenemos algunos hombres, pero ellos no están dedicados a teología. Son Ujú, cristianos hace tiempo y nosotros hemos estudiado el catecismo, ¿no? Pero ellos todavía no se decidieron ujú. a, a ser luteranos. Sí, Pero hemos estudiado y hemos comprendido bastante también. sí, Entonces, estamos tentando delegar esta función, pero por sí, cuestiones de trabajo ellos no pueden todavía. Entonces, en este caso podemos seguir, ¿verdad? claro que sí. Y lo que yo le digo es, puede tardar un tiempo, ¿cierto? Porque uno Ujú. no, lo importante es estar escuchando la palabra de Dios y Dios va Exacto. organizando todo, porque no crean que, eh, pues, no es fácil hacer la misión, ¿cierto? No. Y no me acuerdo cuando Pablo es en Hechos, que con una mujer, se me escapa el nombre ahora, y ella adoraba. No me acuerdo si era Damaris o qué, pero ella adoraba, pero no tenían una sinagoga porque necesitaba una cantidad de hombres judíos para que la sinagoga existiera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? De que Pablo cuando inició una congregación allá tardó mucho. Y a veces, pues voy a ser muy exagerado, pero a veces puede tardar hasta una generación para que las personas puedan entender cómo funciona una congregación, cómo funciona como la Biblia dice. Y es aquí donde el cristiano necesita tener que paciencia, coherencia y como consejeros siempre estar pues guiando y monitoreando eso. ¿Bien hasta ahí? Sí, gracias, doctor. Muy bien. Pero eso no quiere decir, otra vez, estamos hablando que estamos en la misión, ¿cierto? Entonces, en la parte del desorden, eso es lo que necesitamos tener en cuenta. Va a haber un Entonces, momento dado que hay que poner el orden, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, se pone el orden, cuando ya van a, en el caso de nosotros, vamos a pertenecer a la Iglesia Cristo Wells Internacional, bueno, allá necesitamos arreglar eso y poner el orden. Javi, ¿cómo estás? ¿Está que se habla? ¿Qué perdón por más? interrumpir. Buenas noches a todos, a ¿Qué tal, usted mi también. viejo? Entonces, qué importante acaba de decir usted. A veces queremos las cosas tan rápidas, ¿no? Queremos que en el grupo se levante, ya sea o otra persona que duplique como líder, ¿verdad? O que haya un varón, ¿verdad? Para enseñar. Pero lo que acaba de decir usted es que puede llevar hasta una generación, ¿no? Para que se levante un varón, ¿verdad? Sí, sí, Para que, o para que podamos duplicar a otro ministro, ¿verdad? sí, En ese trayecto, pastor, sí hay que tener mucha fe de Dios, porque a veces uno ya se cansa, ¿no? O sea, ves que no, ves que nadie más quiere tomar el papel, no de liderazgo, sino de reemplazar, de explicar la palabra de Dios, de ser líder, ¿verdad? Bueno, no quiero utilizar ese término de líder, de servidor, sí, ¿no? Y y a veces, pues, no es, o sea, te desanimas, ¿sabes? O sea, sí, que sí. pasa tiempo y te desanimas, ¿verdad? Claro que sí, no, y eso lo entendemos, ¿verdad? Y créame que a mí también me ha pasado, porque yo he estado trabajando en otras partes, desde aquí de Colombia, y es difícil muchas cosas, y a veces se ha tomado decisión no seguir, pues, pero por otros motivos que a veces no se pueden seguir, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo importante aquí? El congregarnos, ¿cierto? El persistir,
en estar alrededor de la palabra. Como sembradores, pues vemos esa bendición de poder organizarnos para ir poco a poco creciendo, ¿cierto? Y es la perseverancia. Y eso poco a poco. Y, por ejemplo, en nuestro caso, y Pablo lo habló muy bien en los Corintios, el uno siembra, el otro recoge. Por eso la palabra sembrador. Entonces estamos sembrando y en esto, créanme, en eso hay que tener plan A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z. Y si llegamos a la Z, entonces nos toca Z1, Z2, Z3. O sea, esto hay que tener muchos planes, muchas estrategias, porque Y, todo cambia de acuerdo al lugar o lo que esté pasando. y otro comentario, refiriéndose a veces a... Mire, en nuestra actualidad hay cosas muy reales en donde la mujer en este tiempo, con mucho respeto de las mujeres, la sociedad enseña, ¿verdad? Que una mujer puede hacer lo mismo que el hombre, ¿no? Entonces, luego compartir este evangelio y compartir estos versículos, pues se nos tacha pues, de misógenos, machistas, ¿no? Sí, Entonces, eh, eh, la sociedad invita mucho a que la mujer pueda hacer todo lo que el hombre puede hacer. Y mm, realmente, pues tenemos papeles diferentes. sí, Ni es, ni es más importante el papel del hombre, ni es más importante el papel de la mujer, ¿verdad? sí. Somos Y yo leyendo igual. un comentario, y si ustedes pueden descargar el álbum familiar, que es un libro que yo les compartí del matrimonio, me gusta mucho el comentario cuando dice de la ayuda idónea. Esa palabra ayuda idónea viene de la raíz de lo que es el Espíritu Santo para nosotros, el ayudador, ¿se acuerda? El paracleto. Entonces, cuando uno entiende esas palabras, mire que la mujer no es despreciada, la mujer es amada. La Biblia habla de que hay que tratarla como vaso frágil y tiene su lugar. Y pues yo llevo en esta congregación, aunque yo algunas épocas he vivido por fuera, pero en esta congregación acá en Medellín, yo llevo 26 años y la verdad, por ejemplo, las mujeres de acá, yo nunca ha habido una controversia con eso, ¿cierto? De que hay esto y ellas tienen su grupo de damas. Cuando ellas tienen su grupo de damas, ni Pastor Tony ni yo estamos. Si nos invitan, por ejemplo, a algo, ellas van a empezar con su oración y luego nosotros entramos en el momento que ellas nos necesitan y volvemos a salir, porque a veces nos necesitan para una consejería o para algo, entonces entramos y salimos, pero ellas son las que organizan toda su reunión. Y también pasa, ellas enseñan a los niños el catecismo, todo lo que es la escuela dominical. Entonces, hay muchos dones que hacen. Y eso también nos da la entrada a el segundo punto, cómo el hombre y la mujer son iguales ante Dios. Y esto es el estatus. Entonces, muchas mujeres, y esto ayudando también la pregunta de Javi o lo que dice Javi, de que muchas mujeres no pueden entender esto, es porque no tienen los conceptos doctrinales indicados. Entonces, ¿cuáles son los conceptos indicados? Y como consejeros aquí necesitamos aprender esto. El hombre y la mujer tenemos el mismo estatus. En este caso, ¿cómo empezamos en esta vida? Incrédulos. ¿Cómo vinimos a este mundo? Muertos espiritualmente. Y cuando estamos hablando de este estatus, pero tanto el hombre como la mujer, entonces a través de la palabra, el evangelio y los sacramentos, el Espíritu Santo cambió nuestro estatus ante Dios. Y creo que esto es lo más importante. O sea, una mujer cristiana necesita entender que lo más importante para ella es lo mismo que lo más importante para el hombre, el perdón, la paz que Cristo ganó, estar en paz con Dios. Es lo más importante. Por eso tenemos versículos bíblicos que nos ayudan con esto y vamos a buscarlos, por favor. Alguien que busque Tito 3:5, otro hermano o hermana, Primera de Corintios 6:11, Romanos 8:17, Ezequiel 11:19 y 20. ¿Quién tiene Tito 3:5? Yo, pastor,
Dale, profesor. Pedro, dale, Pedro. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien, entonces el lavamiento, la regeneración es el bautismo. Entonces, tanto hombres como mujeres hemos sido bautizados. Se nos ha dado la misma fe en Cristo Jesús y vamos a estar en el mismo lugar en el cielo. Primera Corintios 6:11, ¿qué nos dice? Álvaro. Álvaro. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, entonces hemos sido justificados. ¿Quiénes? Hombres y mujeres. Ahí no está diciendo solamente estos o aquellos, no, todos hemos sido justificados. Ángel levantó la mano, tiene Romanos 8:17. Sí. Dale. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y bueno, es muy interesante hoy en día con el idioma o la manera de hablar de la inclusión con el elle, con con los selles y todo esto. Entonces, yo todos los días oro de que no vaya a aparecer una versión de Biblia diciendo versículos como esto, y ellos y ellas, o hombres y mujeres, porque la Biblia usa el término hombres en el sentido general, ¿cierto? Incluyendo a hombres y mujeres. Entonces, es en ese sentido, todos somos perdonados, somos salvos, tanto hombres como mujeres. Si ustedes notan, estudiando 1 Corintios 11, se hace muy bien el- el- la diferencia con varones, ¿cierto? Ya es diferente, varones. Lorena, ¿tiene Ezequiel 11:19 al 20? Ezequiel 11:19 al 20. Sí, Y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y en medio de su carne les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y lo cumplan y me sean por pueblo y yo sea para ellos, por Dios. sí, es un versículo que me gusta mucho. Lo que Dios ha hecho en nosotros, cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne, ¿cierto? O sea, mostrando el nuevo estatus espiritual. Entonces, como consejeros, si nosotros tenemos problemas en cuanto a esto de que en nuestro grupo sembrador o en nuestra congregación no se está entendiendo los papeles del hombre y la mujer, primero necesitamos enfocarnos que entendamos el estatus delante de Dios. Porque si entendemos ese estatus delante de Dios, pues el hombre no se va a parar allá, es que yo soy el que gobierno, aquí se hace lo que yo diga, ustedes tienen que obedecer. No. O las mujeres tienen que ponerse una cinta en la boca o no pueden ni respirar. No, no está enseñando eso la Biblia. Cuando entendemos el papel del hombre y la mujer dentro de la iglesia, dentro del hogar, funciona todo muy bien. Ahí es donde viene la bendición. Por supuesto, por supuesto que en el corazón del hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, queremos pasarnos en la autoridad y muchas veces hemos pecado en eso. No crea que yo no he pecado en eso, yo he fallado eso en muchas maneras. A veces mi esposa hablando conmigo me hace caer en cuenta, mire, ¿qué pasó hoy? Ella me dice a mí, Herrera, Herrera, ¿qué pasó hoy? Mira que eso no se vio bien, todo eso. Y wow, ¿cómo así? Bueno, nos toca arreglar eso y pedir perdón. O muchas veces, pues también las mujeres, por su naturaleza pecaminosa, han querido estar por encima de los hombres. Y eso, saben que eso hemos tenido pues los choques por eso. Pero como hijos de Dios siempre está el perdón, está vivir en la misericordia y seguir adelante. Por esto, si nosotros tenemos claridad que tenemos ese estatus de Dios, de pasar de incrédulos a creyentes y que pasamos de ser futuros habitantes del infierno a personas que tienen una reservación confirmada en las mansiones del cielo,
no es un problema el mantener el papel del hombre y la mujer dentro del hogar y dentro del servicio divino, dentro del culto. Eso es muy importante. Ojalá algún día pudieran venir acá y ver cómo las mujeres aquí hacen muchas cosas. Ellas tienen la cafetería para los jóvenes, hay un comité de mujeres que son las que ayudan a recoger la ofrenda para el pastor, hay otro comité de mujeres que le ayudan al tesorero a organizar las ofrendas. En la Navidad, ese grupo de damas, o sea, es muy activo el grupo de damas acá en Medellín. Ese grupo de damas en la Navidad se encarga de dar los regalos a los niños, ellas hacen actividades para los niños, hacen actividades y dan aguinaldo a los pastores, aguinaldo en dinero, o sea, dan un regalo en la Navidad. O sea, son muy activas acá en esa congregación, que uno se queda sorprendido de todo lo que hacen. Pedro, Sí, un comentario. Eh, ¿Qué le puedo decir, profesor? Es que si nosotros vemos, si usted lo ha visto, cuando uno va a una congregación, hay más mujeres que hombres en una congregación. Hay mujeres digamos, el hombre ha perdido el rol en la iglesia por no comprometerse, porque no se ve dando en la escuela dominical hombres, sino que ahora todos son mujeres. Si usted ve, todo es mujer y el hombre ha dejado esa parte del sacerdocio en la iglesia. Y yo cuando he visitado iglesias, a veces me he puesto a contar cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Y la mujer es muy dinámica. Por eso se ha dejado por hacer la mujer la ayuda idónea, pero en el papel que ha sido mucha controversia de lo que estaba hablando usted sobre el asunto de que la mujer es pastora, bíblicamente no está, ¿verdad? Pero toman ese rol de un hombre. Yo he conocido casos aquí la, ella es pastora y el esposo es el que recoge la ofrenda, él no es pastor. He conocido muchas cosas, pero hablaba el hermano sobre el asunto del machismo, pero el mismo hombre ha dado esa parte de que tome la mujer el rol de servir con amor en el cuerpo del Señor, en tener esa relación, esa comunicación con la congregación, con la iglesia, porque eh, eh, he visto que, como estaba diciendo usted, esas hermanas son activas, tienen esto, hacen programa y todo, y sirven elegante, me imagino que ahí, como estaba diciendo usted, y uno se queda asombrado que eh, hay hombres que no son dinámicos en la iglesia, es como cuando al buey hay que meterle el chuzo para que, para que camine, para que haga algo, pero hay muchas mujeres que trabajan en el reino bastante. sí, 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 y es cierto, pero también tenemos la confianza en Dios que Él va a poner hombres que van a trabajar, ¿cierto? Y eso y Dios va a bendecir con eso. Y bíblicamente sabemos eso y tener la confianza. En muchas denominaciones pasa eso, ya sabemos, es por el tema de la doctrina, por el tema de cómo ellos hablan la palabra de Dios. Pero en el caso de nosotros, como dice Jesús, entre nosotros no es así. Nosotros lo que necesitamos es mantener ese orden, el hombre y la mujer, ¿cierto? Y una vez pasó en una de nuestras congregaciones acá en Colombia. Teníamos una reunión de pastores y un hermano pastor había comisionado a otro para que leyera el sermón, hiciera la liturgia. Y estábamos en un domingo aquí, ya estábamos muy de temprano acá en Medellín. Íbamos a... Y ellos llevan a empezar el culto allá porque allá lo hacen más temprano a las 8 de la mañana, nosotros aquí a las 11, pero estábamos todos aquí desayunando a esa hora, cuando llaman al pastor y le dicen que esa persona, ese hombre no quería leer. Entonces él me dice, ¿qué hacemos? Y allá estaba la esposa de él. Y yo le dije, ponga a su esposa para que
lea el sermón. ¿Y por qué? Para que llamar la atención a los hombres, para que los hombres sean humillados y ellos entiendan que es la responsabilidad de ellos. Y cuando él llama a su esposa y le dice, pídale a Julano de tal la hoja del sermón para que usted lo lea, y ella decía, no, yo no puedo, sí, aunque nosotros ya hablamos aquí, pues ellos tienen que aprender. Y eso fue una lección que ellos aprendieron. Eso fue una lección que ellos aprendieron. Y desde ese momento, cada vez que el pastor salía, pues él sabía, la otra persona o habían otros que ya sabían que iban a cubrir el sermón. Y eso es, a veces hay que hacer esas cosas y mostrar en amor para poder crecer más. Ahora, vemos que en los Corintios había problemas de división, ¿cierto? Y todos estos problemas de división, eso lo muestra el versículo 18, primera de Corintios 11:18. Y esos problemas de división, pues trajo problemas con el papel del hombre y la mujer y también problemas con el tema de la Santa Cena. Entonces, había muchos problemas dentro del culto de la adoración allá. Y una de las cosas que hace el diablo, y eso es algo que como consejeros necesitamos tener los ojos abiertos, es que si en nuestro grupo sembrador o en nuestra iglesia hay mucho problema con el papel del hombre y la mujer, chequemos bien a quién está zarandeando el diablo. Si es al pastor, si es la esposa del pastor, si es la hija del pastor, si es la amiga de la amiga de la esposa del pastor. O sea, hablemos bien. Son temas que hay que hablar bien, porque la división debe venir por algún lado. Necesitamos descubrir de dónde viene el problema como consejeros. ¿Para qué? Para poder hablar. Y acuérdense que ya estamos entrenados a usar Mateo 18, del 15 al 17. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el fusible, cuál es el problema, pues hay que hablar con esa persona. Cuando hayan problemas de divisiones en la congregación, por el tema que sea, usted y yo necesitamos ir allá. Ustedes saben que los filipenses había un problema con una mujer que se llamaba Boida o algo así, y ella tenía a los filipenses en problemas. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 1, capítulo 2 cuando Pablo está mostrando y, y ese problema que había. Y entonces Pablo claramente eh, señala ese problema. Yo estoy en Filipenses 2:3 dice, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, no superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Entonces, allá dentro de la congregación había ese problema y cuando estudiamos todo el contexto de los filipenses, nos damos cuenta que había una mujer que estaba siendo el fusible. Entonces, Pablo mostró ese problema y nosotros también necesitamos aprender esto, ¿cierto? De que necesitamos enfocarnos en lo importante. Entonces, ¿qué es lo importante? La doctrina, cuidar la doctrina. Hay un fusible, una persona está fallando, tenemos que dedicar el tiempo a esa persona. Entonces, las divisiones afectan la práctica de la doctrina. Entonces, ¿cómo se afecta si una mujer está predicando, está teniendo autoridad? Pues está pecando contra el tercer mandamiento. También se peca contra el primer mandamiento. En cuanto a la Santa Cena, también igualmente se peca también contra el tercer mandamiento. Entonces, se afecta toda la doctrina. Por eso es muy importante como consejeros mantener una buena interpretación de la escritura, un buen entendimiento, y aquí Pablo pone en orden el tema de la Santa Cena. Recuerden que en los versículos 23 al 26, ¿cuál es el problema que está mostrando Pablo? Ellos iban y se embriagaban con el vino de la Santa Cena. Ellos iban y cogían el pan y comían y no se enfocaban en lo del sacramento. Entonces salían ebrios, salían muy llenos de comer y no tenían en cuenta lo que ellos hacían. Por esto, Pablo
versículos más adelante enfoca el tema. Mire, el Señor Jesucristo la noche que fue entregado tomó el pan, entonces les mostró qué es la Santa Cena. Por eso usted y yo necesitamos mantener nuestra hermenéutica, o sea, cómo interpretamos la Biblia en el orden del día. Usted y yo necesitamos, siempre que hay un tema, pues acuérdense que hay que mantener el texto o el versículo dentro del contexto. Eso es muy importante. También es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que hay un sentido simple y común de las escrituras y nosotros, a no ser de que haya un sentido contrario, de no interpretarlo tal como es, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y también no demos luz a las ideas preconcebidas. Recuerden que todos tenemos ideas preconcebidas. Entonces, un ejemplo de una idea preconcebida, ay, no, es que la mujer hay que amarla, hay que quererla, estamos en otros tiempos, entonces que la mujer sea la que tenga autoridad, hay que tener mucho cuidado con eso. La hermenéutica bíblica no nos va a enseñar eso. Y también dejando los pasajes claros de la escritura que arrojen luz a los pasajes que no son claros. Entonces, cuando nosotros como consejeros tenemos un problema y no hay claridad en eso, pues vamos a otros textos de la Biblia. Acuérdense que hace 2 clases hablamos de lo importante de conocer las confesiones. Si conocemos bien las confesiones, esa fórmula de concordia, en esto creemos, ellos nos van a ayudar, nos van a dar luz en los momentos difíciles de cuidar la doctrina de poder ver, porque acordemos lo que dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos bien claro la hermenéutica. Si tenemos bien claro la hermenéutica, va a estar clara la doctrina y por ende va a estar claro el tema que estamos hablando, el papel del hombre y la mujer y el orden en la Santa Cena. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Pastor, yo le quería hacer, me quedé hace tiempo con una duda de que acá en San Juan hay una iglesia que se llama Comunidad Cristiana y no sé si es permitido en la forma como lo hacen la Santa Cena, Pastor. Mira, les empiezan a compartir el pan y el pan que hacen ellos, todos reciben y un pedazo de pan empiezan a compartir a otros, darle un abrazo y no sé qué más, le dan ánimo y se comparten entre ellos. ¿Eso es bíblico, pastor? No sé, Sí, porque siempre eso ha sido mi tema, porque si era el vino, capaz un poco más también se compartirían, porque yo he venido de otra congregación de Perú y nunca he visto una sí, participación de una Santa Cena en esa forma, pastor. sí, Le sí. quería preguntar hace tiempo, me paro olvidando, pastor, y ahora este Sí, punto ha llegado y la verdad uno hay que saber bien lo que hace para no caer tampoco ni en legalismo ni nada, pastor. sí. No, y acuérdense de los 3 documentos que les compartí en cuanto a la Santa Cena, cómo instituir la Santa Cena, léanselo, ¿cierto? Y realmente hay un orden dentro de la Santa Cena. Hay una persona encargada y, y siempre se habla en segunda persona, ¿cierto? Toma y come, esto es el Sí. cuerpo de Cristo entregado por ti. Toma y bebe, esta es la sangre de Cristo entregada por ti, ¿cierto? Entonces cada quien necesita recibir el pan, cada quien necesita recibir el vino, ¿cierto? Y eso es muy importante, eso entra dentro del orden. Por lo que puedo entender, es mero desorden la Santa Cena. Y me imagino que no creen en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Me imagino yo. Y, Muy bien. y parece, pastor, porque yo no le veo así como podemos agarrar, si nos están dando el cuerpo de Cristo es para uno, no pastor, y el encargado nos está dando y eso es un orden, Sí, pero no en acá, lamentablemente, y siempre ha habido cuestión con eso, en discusión con mis hijas, porque yo tengo a mis 2 hijas que se congregan en esa iglesia sí, y yo siempre les he impuesto. Y por ahí a veces yo, pastor, le comento que hace 3 años que no estoy comulgando, así es que no sé, que estoy en el horno, pastor, la verdad. sí. Y no he tenido la oportunidad de recibir la Santa Cena.
Sí. No, Estoy directamente sola acá en San Juan, no tengo otros y los grupos que sí, tengo son virtuales y eso es otra que me preocupa hasta ahora, pastor. sí, sí. Pedro también había levantado la mano. Sí, en los elementos de la Santa Cena, ahí sí es bastante, como quisiera decir, tiene que ser muy especial, porque fuimos nosotros, mi esposa y yo, a una iglesia, a una congregación, y era el tiempo de tomar la Santa Cena, y nos sorprendimos porque ya no era el pastor general el que hacía que hizo la Santa Cena ni con los elementos, sino que lo hizo una mujer. ¿Qué dice eso? Entonces, Ay, sí. bíblicamente no está, porque es el sacerdote el que hace eh, la Santa Cena, ¿verdad? Sí, eso es lo que hace Creo yo, parte. ¿verdad? No, y eso es lo que hace parte de la autoridad, ¿cierto? En el servicio. Ahora, Exacto, exacto. muy bien. Ahora, en la quinta pregunta, en su congregación un hermano o un grupo de hermanos le dice a usted como pastor o líder que ofrezca el sacramento a todos los que llegan al servicio para tenerlos incluidos, ¿cuál sería esta respuesta? Entonces, nosotros como consejeros necesitamos recordar que como luteranos confesionales practicamos la comunión cerrada. ¿Y por qué practicamos la comunión cerrada? Pues es porque la Biblia lo manda así. Acuérdense en Romanos 16:17 que nos dice, apártese de todo aquel que no tiene la misma doctrina. Entonces, yo no puedo tomar la Santa Cena con alguien que no tiene la misma doctrina que yo. Y la Biblia es muy clara en eso, en la comunión. San Juan habla muy bien de la comunión. Y Jesús, él compartió la Santa Cena ¿con quién? Con sus apóstoles. Tenían la misma doctrina. Por ahí siempre hay un debate si Judas tomó la cena o no, y un evangelio muestra que él salió antes de la cena, otro da la impresión que sí lo hubiera tomado, pero si Judas tomó la cena, pues supongamos que la tomó porque parece que no la tomó, pero supongamos que la tomó, pues tomó juicio de condenación. Por eso la parte que no tomemos la cena indignamente, ¿cierto? Porque la palabra indigno en el griego significa alguien que no es apto, alguien que es culpable, alguien que no es merecedor de, ¿cierto? Y en ese contexto significa que cometió un crimen ante el Señor. Y en Corintios vemos lo que nos quiere decir en cuanto a eso. Por eso nosotros no queremos dar una bendición que es la Santa Cena, que es un medio de gracia, no la queremos dar como condenación para los visitantes o para nosotros, porque puede pasar eso. Ay, yo quiero ver que crezca más mi grupo sembrador, entonces empiezo a dar la Santa Cena a todos. No, por eso hablamos del acuerdo doctrinal, por eso hablamos de que vengan, estudiemos, aprendan de mí y aprendamos estas partes, estas cosas que son tan importantes. Entonces ahí es donde encontramos estas verdades. Por eso y en Corintios aprendimos que es importante que haya ese discernimiento del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Si alguien dice es que el pan y el vino representan o el pan y el vino significan, no podemos tomar la cena con esas personas. Si alguien no cree en el bautismo de infantes, no podemos tomar la Santa Cena con esa persona. Es más, no podemos tener compañerismo. Si alguien no cree que Jesús está en todas partes, como los calvinistas que no creen que Él está en todas partes, no podemos tener compañerismo con esa persona. Y lo otro que dice la Biblia es examinarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es el examinarse? Es ver el corazón si estamos arrepentidos de nuestros pecados. Eso es lo importante. Si hay arrepentimiento. Entonces, si hay arrepentimiento, pues pasamos a tomar la cena. Por eso la Biblia dice, deja tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano. Por eso la Biblia habla de que somos un solo cuerpo cuando estamos
en la adoración cuando estamos en la Santa Cena, somos uno. Entonces, esto nosotros necesitamos tener bien claro porque puede pasar en nuestros grupos sembradores, puede pasar en nuestras congregaciones que haya problemas por esos temas. ¿En cuanto a qué? Al tema de tener comunión abierta. Muchas otras iglesias tienen comunión abierta, ¿cierto? Sínodo de luteranos tienen esa práctica y eso no es lo que Dios quiere. Él es muy claro en esto. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Por eso seamos fieles a lo que hemos dicho. Aprendan de mí, tienen los cuatro conceptos y muy bueno que las personas sean conscientes. Recuerden que usted y yo somos responsables de esto. Entonces, como consejeros, ¿qué vamos a hacer cuando en la iglesia hay problemas con los papeles del hombre y la mujer? Entonces ya sabemos lo que estudiamos. Vamos a seguir el ejemplo de Pablo. Vamos a tratar el problema sin miedo. Vamos a identificar por qué no se entiende esa doctrina. Eso es muy importante. Y aquí hay que tener paciencia. Igualmente, si la persona que está haciendo división con ese punto no quiere arrepentirse, pues acuérdese. Usamos Mateo 18 del 15 al 17. También, ¿cuáles son las prácticas dentro de la iglesia que puede traer divisiones dentro de la congregación? Eso ya lo hablamos en clases pasadas. Pues primero, si escogemos a personas que sean un neófito, acuérdese, o una persona que no sea fiel a la palabra de Dios. Hay personas que batallan mucho con la doctrina. Si batallan mucho, es bueno no ponerlos a liderar, es bueno no ponerlos a hacer cosas de servicio en la iglesia. Es mejor que estén escuchando. Como consejeros, muchas veces pasa eso. Por ejemplo, aquí en Medellín hay hermanos que es mejor que estén escuchando, porque cuando a veces queremos que ayuden en cosas, a veces es triste decirlo, pero ustedes saben que en la viña del Señor hay de todo y a veces hay algunos hermanos que pueden ser muy problemáticos o hermanas que son muy problemáticas. Entonces es mejor para no estar en divisiones, en peleas, que estén mejor sentados, escuchando, ¿cierto? Y emocionalmente sea estable. O sea, Santiago 1:8 dice que no sean de doble ánimo. Y eso es muy importante. Y lo otro es que no vamos a crear ministerios que no estén conectados con la misión de la misma, porque si nosotros creamos ministerios por crear, pues eso va a traer muchos problemas dentro de la congregación y no prestar atención a la forma de tomar la Santa Cena. Lo que dice Lucy es verdad, hay que prestar mucha atención. Por eso los documentos que les compartí, bueno que lo lean. Téngalo presente en sus grupos sembradores y cuando tomen la Santa Cena. Y necesitamos hacer actividades que de verdad no traigan celos o contiendas entre los hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y como consejeros necesitamos aprender esto. Ahora, esta pregunta, ¿por qué una congregación cristiana tiene debilidades y problemas? Pues acordémonos. Por eso estamos estudiando aquí porque está conformada por santos pecadores. Entonces, santos por la obra de Cristo y aún en este mundo vamos a seguir pecando. También a veces hay falta de conocimiento de la escritura. Si nosotros estamos batallando con un tema, seamos sinceros con nosotros mismos. Analicemos la escritura, veamos qué dice la escritura, tomemos el tiempo para poder escudriñarla. También a veces olvidamos eso al no ser confesional. Como consejeros, vuelvo y les digo, es muy importante que conozcan bien las confesiones. Está la fórmula, el libro de Concordia o la fórmula de Concordia para que la leamos, la estudiemos poco a poco y en el seminario también van a tener un poco de historia sobre las confesiones y también no entender ni practicar la misión de la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos entender que la misión de la iglesia es ganar almas, llevar almas al cielo. Y eso no lo podemos olvidar. Si la iglesia se está yendo por otro lado, es decir, está siendo enfocada mucho en lo social, si la iglesia está enfocada mucho con otros intereses, nosotros como consejeros necesitamos decirle cuidado. Nuestra prioridad es la palabra de Dios, es traer las personas para que escuchen la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante
que tengamos en cuenta de la misión. También les recomiendo, hay un libro en Academia Cristo, hay muchos libros, sino que como en tantos años uno los ha leído casi todos, hay uno que es la misión de la iglesia y léanselo, es muy bueno. Y si leen ese libro les va a ayudar mucho para su grupo Sembradores, para la misiología, para ver cuál es el enfoque, ¿verdad?, de por qué tiene la iglesia. Muy bien, hermanos, hemos acabado este capítulo. Mañana voy a compartirles el siguiente capítulo que vamos a estudiar para que sigamos creciendo juntos en la fe como consejeros. Y espero que la lección de hoy les haya ayudado a entender que pueden haber problemas dentro del culto. Como consejeros hay que hablar sobre eso, problemas del papel del hombre y la mujer, y hay que hablar acerca de eso. Y como dice en 1 Corintios 14:40, pues hacer todo decentemente y con orden. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias por llamarnos como tus hijos, por ser tus consejeros y no lo merecemos, pero es tu amor, tu misericordia que así lo ha querido. Pedimos una bendición para nuestros grupos, para nuestras iglesias, para todo lo que hacemos como hermanos en la fe. Aparta de nosotros cualquier cosa que pueda traernos divisiones, problemas, que aprendamos a amarnos unos a otros, aún en nuestras debilidades. Sabemos, Señor, que estamos en la iglesia militante y no somos perfectos. No hay un sistema de evangelismo perfecto, no hay una iglesia en este mundo que sea perfecta, porque nosotros somos imperfectos. Pero tú, Señor, has hecho lo posible y que has hecho lo posible, darnos el cielo, la vida eterna, la verdadera paz. Bendice esta noche, que tengamos un buen descanso y el día de mañana podamos vivir para tu gloria. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, con esto quedamos despedidos. Dios les bendiga. Una buena noche. Buenas Bendiciones. noches, bendiciones. A todos, que descansen. Lo mismo, bendiciones. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas Buenas noches, bendiciones. profesor. Buenas noches a todos. Tengan un descanso reparador. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.